En Chicago no todas las fronteras aparecen en un mapa. Algunas fronteras se aprenden mucho antes de que alguien llegue a explicarlas. Un adolescente puede crecer sabiendo qué esquina debe evitar, qué símbolo no debe llevar, qué gesto con la mano puede convertir una tarde normal en una amenaza. Una madre puede saber qué ruta debe tomar su hijo para volver del colegio, no porque la ciudad haya trazado una línea allí, sino porque la calle lo hizo. En el South Side, aquella frontera invisible no fue creada por urbanistas. Fue dibujada por el poder, por el miedo, por dos hombres cuyos nombres acabaron siendo más grandes que los barrios que los formaron. Jeff Ford y Larry Hoover nacieron pobres. Ambos nacieron en Mississippi. Ambos fueron llevados al norte, a Chicago, por familias que buscaban algo mejor. Pero la ciudad a la que llegaron ya estaba herida. Y cuando ellos terminaron, esa herida tenía una nueva forma. People Nation, Folk Nation, estrellas de 5 puntas, estrellas de 6 puntas. Dos sistemas, dos banderas, dos reyes de prisión y una ciudad obligada a vivir entre ellos. ¿Cómo pudieron dos chicos de Mississippi trazar una línea a través de Chicago? Una línea con la que la gente sigue viviendo décadas después. Para entender esa frontera invisible hay que volver atrás, antes de las naciones, antes de las celdas Supermax, antes de que sus nombres se convirtieran en leyendas. Hay que volver a la migración que los llevó al norte. Antes de que Chicago tuviera folk y people, antes de que los símbolos dividieran las manzanas en territorios invisibles, antes de que Jeff Ford y Larry Hoover se convirtieran en nombres susurrados con miedo, ambos eran niños de Mississippi. Jeff Ford nació en Aberdeen en 1947. Larry Hoover nació en Jackson en 1950. Sus familias formaban parte de un movimiento mucho más amplio de familias negras que dejaban el sur para ir a las ciudades del norte, en busca de trabajo, seguridad, dignidad y un futuro que la América de Jim Crow había intentado negarles. Chicago prometía industria, barrios, salarios y posibilidades, pero para muchas familias que llegaron al South Side, esa promesa estaba incompleta. La ciudad tenía empleos, pero no los suficientes. Vivienda, pero a menudo segregada y abandonada. Escuelas, pero no siempre protegidas de la misma pobreza que esperaba al otro lado de sus puertas. La familia de Ford se instaló en Woodlawn. La familia de Hoover se instaló en Englewood. Dos barrios lo bastante cercanos como para compartir las mismas presiones, pero lo bastante distintos como para producir lealtades diferentes, grupos diferentes y formas distintas de ambición. Ninguno de los dos chicos nació siendo rey, eso importa, porque esta historia se cuenta a menudo como si hombres como Ford y Hoover hubieran aparecido simplemente desde las calles ya completamente formados, ya peligrosos, ya destinados a mandar. Pero primero fueron niños, aprendieron del mundo que los rodeaba, observaron quién tenía poder y quién no, vieron lo que los sistemas oficiales prometían y lo que no conseguían entregar. En barrios donde las instituciones eran débiles, la calle podía empezar a parecer una estructura. Una banda podía ofrecer lo que la ciudad no ofrecía: protección, identidad, dinero, disciplina y la sensación de que por fin alguien escuchaba. Eso no excusa lo que Ford y Hoover acabarían construyendo, pero ayuda a explicar por qué chicos con dones poco comunes para el liderazgo pudieron encontrar su público en lugares donde el poder legítimo parecía lejano. Ford tenía el don de unir a la gente. Hoover tenía el don de leer el poder y organizar a los hombres en torno a él. En otra vida, esos dones podrían haber construido negocios, movimientos, iglesias, sindicatos o maquinarias políticas. En el South Side de Chicago, esos dones se convirtieron en otra cosa. Se convirtieron en herramientas para construir imperios callejeros. Y una vez que ambos chicos aprendieron que la organización podía transformar el miedo en autoridad, Chicago empezó a avanzar hacia un choque que nadie en Mississippi habría podido imaginar. El poder inicial de Jeff Ford no vino de ser el chico más ruidoso de la manzana. Vino de algo más peligroso. La gente lo escuchaba. Antes de los titulares, antes de los casos federales, antes de que la palabra terrorismo quedara unida a su nombre, Ford era conocido por una extraña clase de calma. En Woodlawn, la gente veía que podía resolver disputas,
reunir a jóvenes enfadados en la misma habitación y hacer que grupos separados creyeran que eran más fuertes juntos que por separado. Lo llamaban Angel, Ángel. Ese nombre es difícil de reconciliar con el hombre en el que se convirtió después, pero revela algo importante. El don de Ford nunca fue simplemente la violencia. La violencia era común. Lo que lo hacía diferente era su capacidad para organizarla, contenerla y darle una estructura que otros pudieran seguir. Cuando aún era adolescente, Ford ayudó a crear algo mucho más grande que un grupo de barrio. Atrajo a bandas separadas hacia una federación, dando a grupos dispersos una identidad compartida, una cadena de mando y un órgano de gobierno que llegó a conocerse como Maine 21. Para jóvenes acostumbrados a grupos pequeños, conflictos personales y rivalidades manzana por manzana, aquello era una forma distinta de poder. Ford no solo les pedía que lucharan, les pedía que pertenecieran a un sistema. Eso fue lo que lo hizo tan eficaz. Una sola banda puede controlar una esquina. Una federación puede controlar un mapa. Un joven líder con suficiente carisma puede convertir el resentimiento en lealtad, la lealtad en números y los números en peso político. En los años 60, mientras Chicago luchaba contra la pobreza, la segregación y los disturbios, Ford entendió que las calles no eran solo violentas, estaban lo suficientemente organizadas como para ser movilizadas. Pero toda estructura tiene una dirección moral. Una estructura puede proteger a una comunidad, o puede capturarla. La organización de Ford se presentaba a veces como disciplina, unidad y poder local. Pero bajo ese lenguaje estaba la realidad de la intimidación, la influencia criminal y jóvenes aprendiendo que pertenecer venía acompañado de obediencia. Esa es la tragedia del ascenso temprano de Jeff Ford. El mismo don que una vez hizo que la gente lo llamara Angel, se convirtió en el don que le permitió construir algo capaz de asustar a una ciudad entera. Podía calmar una habitación, pero también podía mandarla. Podía detener un conflicto, pero también podía redirigirlo. Podía hacer que unos chicos se sintieran vistos, y luego colocarlos dentro de una maquinaria que exigía lealtad antes que conciencia. Y cuando Ford entendió que la organización podía hacer que la calle hablara con una sola voz, empezó a buscar algo más que respeto callejero. Buscó legitimidad, buscó lenguaje político, buscó dinero federal. Y durante un breve momento, el mismo gobierno que temía la violencia de las bandas de Chicago ayudaría a financiar la estructura que crecía debajo de ella. A finales de los años 60, Jeff Ford aprendió algo que muchos líderes callejeros nunca entendieron. El poder no siempre necesita esconderse. A veces el poder puede ponerse un traje, crear una organización, rellenar formularios y hablar el lenguaje de la reforma. En 1967, Ford ayudó a crear Grassroots Independent Voters of Illinois, una organización sin ánimo de lucro que se presentaba como un programa comunitario. Sobre el papel, trataba de oportunidades, formación laboral, desarrollo juvenil, trabajo contra la pobreza en barrios donde el gobierno federal sabía que algo había salido profundamente mal. Y en ese lenguaje, el programa tenía sentido. El South Side de Chicago tenía jóvenes sin trabajo estable, sin un futuro claro y sin confianza en las instituciones oficiales. Un programa que prometía llegar directamente a ellos podía parecer innovador, podía parecer práctico, podía parecer exactamente el tipo de solución local que Washington quería apoyar. El gobierno federal aprobó casi $1 millón. Miembros de bandas fueron incluidos en nómina como instructores de formación laboral. Los funcionarios elogiaron la idea. Durante un momento, el programa fue tratado como un posible puente entre las calles y el sistema que les había fallado. Pero bajo el lenguaje oficial, la línea entre el trabajo comunitario y el poder callejero ya se estaba derrumbando. La misma organización que podía movilizar a jóvenes para un programa federal, también podía movilizarlos para Ford. La misma estructura que hacía atractiva la subvención, fortalecía el imperio callejero. El dinero daba legitimidad, la legitimidad daba acceso. El acceso le daba a Ford algo más valioso que el dinero por sí solo. Le daba reconocimiento. Eso es lo que hace que este capítulo sea tan inquietante. No fue simplemente un caso de dinero que desaparecía en las manos equivocadas. Fue la prueba de que una organización callejera había aprendido a tomar prestado el vocabulario de la reforma
mientras mantenía la lógica del control. El gobierno pensaba que estaba financiando oportunidades. Ford entendía que la organización en sí misma era poder, sin importar qué nombre apareciera en los documentos. Luego llegó el escrutinio. Los investigadores del Congreso empezaron a hacer preguntas. Los informes de mal uso, corrupción y violencia alrededor del programa se volvieron imposibles de ignorar. Cuando Ford fue llevado ante una subcomisión del Senado, el enfrentamiento se volvió casi simbólico. El gobierno quería respuestas del hombre al que indirectamente había ayudado a fortalecer. Ford se negó a darlas. No explicaría, no cooperaría, no entregaría la dignidad del silencio en una sala construida para exponerlo. Ese silencio le costó, pero el daño mayor ya estaba hecho. El programa contra la pobreza reveló una verdad que Chicago vería una y otra vez. Cuando el poder oficial deja un vacío, el poder no oficial aprende a imitarlo. Una banda puede convertirse en una organización sin ánimo de lucro. Un líder callejero puede convertirse en representante comunitario. La reforma puede convertirse en camuflaje. Y cuando eso ocurre, incluso las personas que intentan resolver el problema pueden acabar alimentando la maquinaria. Mientras la organización de Ford aprendía a llevar la máscara de la acción cívica, otro joven líder en Englewood estaba construyendo poder con un método diferente. Larry Hoover todavía no estaba buscando subvenciones federales. Estaba aprendiendo a convertir el caos en mando. Mientras Jeff Ford construía poder en Woodlawn, Larry Hoover estaba creciendo en Englewood. Era más joven que Ford, pero entendió algo parecido muy pronto. Las calles no recompensaban la confusión, recompensaban la estructura. Un grupo sin liderazgo podía ser dispersado, detenido, absorbido o borrado. Un grupo con disciplina podía crecer. Hoover aún era adolescente cuando empezó a ascender. Después de que el líder de su banda fuera asesinado, no desapareció en el miedo. Entró en el espacio que la muerte había abierto. Esa decisión dice mucho sobre el tipo de joven en el que se estaba convirtiendo. Donde otros veían peligro, Hoover veía una vacante. Donde otros veían caos, veía una oportunidad para el control. A mediados de su adolescencia, había ayudado a convertir a los Supreme Gangsters en una fuerza lo bastante grande como para importar más allá de una sola manzana. Pero el verdadero talento de Hoover no era solo la expansión, era la alianza. Ahí es donde David Barksdale entra en la historia. Barksdale, conocido como King David, lideraba a los Black Disciples. Tenía sus propios seguidores, su propia reputación y su propio poder. En otra ciudad, hombres como Hoover y Barksdale podrían haber pasado años intentando destruirse. Pero el panorama de las bandas de Chicago estaba cambiando. Las calles se estaban volviendo demasiado grandes, demasiado violentas y demasiado saturadas para que cada líder permaneciera solo para siempre. Así que se reunieron. No en un callejón, no en una discoteca, sino en una iglesia. St. Stephen's Parish House, en Englewood, se convirtió en el lugar donde tomó forma una de las alianzas de bandas más importantes de la historia de Chicago. De aquella reunión nació la Black Gangster Disciple Nation, una fusión que unió a los Black Disciples de Barksdale con los Supreme Gangsters de Hoover y creó una fuerza con los números, los símbolos y la estructura necesarios para remodelar el South Side. Barksdale mantuvo el título de King. Hoover se convirtió en Chairman. Esos títulos importaban porque eran más que apodos. Le daban a la organización una sensación política, un sentido de orden, una jerarquía que hacía que los miembros jóvenes sintieran que formaban parte de algo más grande que un grupo callejero. Hoover entendía la psicología de la estructura. Los hombres obedecen con más facilidad cuando el sistema que los rodea parece permanente. Pero toda alianza construida sobre la violencia lleva una debilidad. Depende de personalidades, depende de confianza, depende de si las personas en la cima pueden sobrevivir el tiempo suficiente para mantener la estructura unida. Durante un breve momento, la Black Gangster Disciple Nation pareció un nuevo centro de poder. Pero las calles de Chicago tenían una forma de romper cada tregua, cada fusión y cada promesa de unidad. Pronto Barksdale sería herido. Hoover sería puesto a prueba. Y el joven Sherman comenzaría a avanzar hacia un trono que no se construiría fuera de la prisión, sino dentro de ella.
El poder en Chicago no ascendió solo a través de reuniones y alianzas. También ascendió a través de heridas. El 7 de junio de 1970, David Barksdale y Larry Hoover estaban en un bar de West 69th Street, en Englewood, cuando la violencia atravesó una frágil tregua. Los relatos difieren sobre si el tiroteo fue accidental o deliberado, pero el resultado fue el mismo. Barksdale fue alcanzado. La bala le atravesó el costado y lo dañó de una forma de la que nunca se recuperaría por completo. Hoover lo metió en un coche y lo llevó rápidamente al St. Bernard's Hospital. Los médicos dijeron más tarde que aquella acción ayudó a salvar la vida de Barksdale esa noche. Pero sobrevivir no era lo mismo que recuperarse. El daño en su riñón inició un lento deterioro, y todos los cercanos a la organización podían sentir que el trono de King David ya no estaba asegurado. Luego llegó el asesinato que definiría el propio futuro de Hoover. En 1973, William Pookie Young, un traficante de drogas de 19 años, fue acusado de robar a los Gangster Disciples. En el mundo que Hoover había ayudado a construir, el robo no se trataba como un error, se trataba como una traición. Y la traición debía responderse de una manera que todos los demás pudieran entender. Young fue asesinado. Tenía 19 años. Ese detalle importa, porque en las historias sobre imperios, las víctimas jóvenes suelen desaparecer detrás de los nombres de hombres poderosos. Se convierten en detalles de caso, registros judiciales, pruebas de fondo. Pero William Young no fue solo la razón por la que Hoover fue a prisión. Era un ser humano cuya vida terminó dentro de la lógica de un sistema que trataba la lealtad, el dinero y el miedo como más valiosos que la misericordia. Hoover fue arrestado, condenado y sentenciado a entre 150 y 200 años de prisión. Para la mayoría de los hombres, eso habría sido el final del poder. Para Hoover, se convirtió en una transformación. Entró en Stateville no como un líder libre retirado del tablero, sino como un símbolo. Y la prisión, en lugar de cortarlo de su influencia, le dio un nuevo tipo de escenario. Detrás de los muros aún podía imponer respeto. Aún podía comunicarse. Aún podía estudiar jerarquías, negociar con líderes rivales y convertir el confinamiento en autoridad. Luego, en 1974, David Barksdale murió por complicaciones vinculadas a aquella antigua herida. Tenía solo 27 años. Con Barksdale muerto y Hoover ya encerrado, la organización entró en una nueva fase. El chairman se convirtió en algo más grande que un líder callejero. Se convirtió en un rey de prisión, un hombre cuya condena supuestamente debía enterrarlo, pero que en cambio hizo que su nombre pareciera permanente. Esa es una de las verdades más oscuras de esta historia. A veces la prisión no acaba con un imperio. A veces le da un mito al imperio. Y desde dentro de Stateville, Larry Hoover empezaría a construir el marco que convirtió a las bandas de Chicago en dos naciones enfrentadas. A finales de los años 70, Larry Hoover entendió que el mundo de las bandas de Chicago no podía controlarse grupo por grupo. Había demasiados nombres, demasiados rencores, demasiados barrios, demasiados jóvenes dispuestos a morir por símbolos que apenas entendían. Si el poder iba a durar, necesitaba una estructura más amplia. No solo una banda, no solo una alianza entre dos líderes, un marco lo bastante grande como para absorber rivalidades, organizar lealtades y hacer que cada grupo más pequeño eligiera un bando. Ese marco empezó dentro de la prisión. En 1978, desde Stateville, Hoover ayudó a crear Folk Nation, una coalición que reunió a distintas bandas bajo una identidad amplia. Gangster Disciples, Black Disciples, Simon City Royals, Spanish Cobras, Maniac Latin Disciples, Imperial Gangsters y otros podían existir todos bajo el mismo paraguas mayor. No tenían que volverse idénticos, solo tenían que entender dónde estaban posicionados. Los símbolos le dieron un lenguaje a la coalición. La estrella de 6 puntas, la horca, el número 6. Para los de fuera aquello podía parecer graffiti, tatuajes, señales con las manos o marcas de prisión. Pero dentro de las calles eran coordenadas. Decían quién pertenecía a dónde, en quién se podía confiar, quién era enemigo y en qué lado del mapa invisible estaba alguien. Jeff Ford observó esto desde el otro lado de la lucha por el poder en Chicago y respondió:
Para 1981, People Nation surgió como la coalición rival. El Rockins, Vice Lords, Latin Kings, Mickey Cobras, Four Corner Hustlers y otros grupos se alinearon bajo un mundo simbólico diferente. La estrella de 5 puntas, la media luna, el número 5, una imagen reflejada, un contrapeso, una segunda nación construida para oponerse a la primera. Así fue como Chicago se convirtió en 2 mapas. Estaba el mapa oficial, calles, distritos, escuelas, parques, vivienda pública, líneas de tren, iglesias, escaparates. Luego estaba el otro mapa, folk o people, 5 o 6, este lado o aquel lado, manzana segura o manzana peligrosa, colores que podían malinterpretarse, señales que podían hacer que alguien saliera herido, esquinas donde un viejo conflicto todavía podía decidir el futuro de un joven que ni siquiera había nacido cuando se trazó la línea. Esa es la parte que la gente de fuera de la ciudad suele pasar por alto. Una coalición de bandas no es solo una estructura para criminales. Se convierte en un sistema de presión para todos los que la rodean. Los niños aprenden las fronteras antes de entender la historia. Las familias ajustan sus rutas. Las escuelas heredan conflictos que no crearon. Una cancha de baloncesto, un pasillo, una parada de autobús o una tienda de esquina pueden convertirse en parte de una geografía política que ningún urbanista aprobó jamás. Hoover y Ford no construyeron naciones del modo en que los gobiernos construyen naciones. Construyeron naciones sin ciudadanía, naciones sin libertad, naciones donde pertenecer podía significar protección un día y peligro al siguiente. Y lo más inquietante es que ambos sistemas fueron construidos por hombres que ya estaban siendo contenidos, vigilados, arrestados o encarcelados. El confinamiento físico no impidió que sus ideas se movieran. Los símbolos se movían más rápido de lo que sus cuerpos jamás podrían hacerlo. A finales de los años 80, las coaliciones se habían extendido mucho más allá de sus barrios originales. Lo que comenzó como una forma de organizar el paisaje de las bandas de Chicago se convirtió en un código capaz de viajar por prisiones, calles y ciudades de todo el país. Los reyes no necesitaban estar en cada esquina, solo necesitaban que se creyera en la frontera. Y una vez que suficientes personas creyeron en ella, Chicago ya no era solo una ciudad. Eran 2 países invisibles ocupando las mismas calles. Jeff Ford ya había construido poder en las manzanas de Chicago, pero a mediados de los años 80, las manzanas ya no eran suficientes. Su organización había evolucionado desde el mundo de los Black P. Stone hacia los El Rookens, operando desde un teatro reconvertido en South Drexel Boulevard que sus seguidores llamaban el Fort. El nombre encajaba. No era solo un edificio. Era un símbolo de lo que Ford creía haber llegado a ser. No solo un líder callejero, sino el gobernante de una organización disciplinada con su propio territorio, lenguaje, jerarquía e imaginación política. Entonces su ambición cruzó una línea que cambió para siempre la forma en que el gobierno federal lo veía. Ford se enteró de que el líder libio Muammar Gaddafi había dado dinero a Louis Farrakhan. Para la mayoría de la gente, eso habría sido política internacional, ideología o influencia extranjera muy lejos del South Side. Pero Ford vio otra cosa, vio un mercado. Si un líder extranjero estaba dispuesto a financiar aliados políticos en Estados Unidos, Ford creyó que su organización podía ofrecer algo más directo. No discursos, no simbolismo, servicios, servicios violentos. Según los fiscales federales, miembros de El Rukn abrieron contacto con representantes libios y hablaron de llevar a cabo ataques dentro de Estados Unidos a cambio de dinero. La idea era casi imposible de asimilar. Una banda callejera de Chicago ofreciendo violencia interna por encargo a un gobierno extranjero. Esto ya no era delincuencia común de bandas. No era una disputa por una esquina. No era una rivalidad de barrio. Era un imperio callejero extendiéndose hacia el terrorismo internacional. El FBI intervino con una operación encubierta. Agentes infiltrados observaron, escucharon y construyeron el caso. Miembros de El Rukn fueron vinculados a intentos de obtener armas, incluido un lanzacohetes de estilo militar. Cuando los agentes registraron el Ford, encontraron armas de fuego, granadas y las pruebas necesarias para convertir a Jeff Ford
de peligroso líder de banda de Chicago en acusado de seguridad nacional. La caída fue total. Ford fue condenado en un caso de conspiración terrorista y recibió décadas de prisión federal, añadidas al peso de otras condenas que ya lo rodeaban. El hombre que una vez fue invitado a la órbita de la política presidencial, ahora pertenecía al sistema penitenciario federal. El chico una vez llamado Angel se había convertido en el primer estadounidense condenado en un caso de planificación de terrorismo para un gobierno extranjero. Esa transformación dice algo importante sobre la ambición sin límites. Ford había construido una estructura tan grande que el poder callejero ordinario ya no lo satisfacía. Quería reconocimiento más allá de Chicago. Quería dinero más allá del tráfico de drogas. Quería que su organización importara en el escenario mundial. Pero cuando un hombre que construye poder a través del miedo empieza a creer que su violencia puede exportarse, no se vuelve más poderoso. Se vuelve más fácil de condenar por la historia. Y mientras Ford desaparecía más profundamente bajo custodia federal, Larry Hoover observaba desde su propio mundo carcelario y eligió una estrategia diferente. Ford miró hacia afuera y cayó. Hoover miró hacia adentro y cambió de imagen. Larry Hoover entendió algo que el caso de Libya de Jeff Ford había dejado dolorosamente claro. La ambición abierta podía traer destrucción federal. Ford había mirado hacia afuera, hacia un gobierno extranjero, y la respuesta fue abrumadora. Investigadores, vigilancia, redadas, cargos de terrorismo y una sentencia diseñada para retirarlo de la vida pública para siempre. Hoover observó esa caída desde detrás de los barrotes, y su propia estrategia se movió en la dirección contraria. No intentó vender violencia al mundo, intentó cambiarle el nombre. A finales de los años 80 y principios de los 90, Hoover empezó a alejar a los Gangster Disciples de la estructura más amplia de folk y a consolidar el poder alrededor de sí mismo. Las viejas alianzas que una vez lo hicieron más fuerte, ahora se convirtieron en obstáculos. Los Black Disciples, que una vez formaron parte de la misma fusión histórica con la organización de David Barstow, fueron apartados. Los símbolos compartidos no evitaron el conflicto. La historia compartida no protegió la unidad. El rey estaba estrechando el reino. Luego llegó el cambio de marca. Gangster Disciples se convirtió en Growth and Development. Las iniciales siguieron siendo las mismas. El lenguaje cambió. En lugar de presentar la organización como una banda callejera, los seguidores de Hoover empezaron a presentarla como un movimiento de mejora comunitaria, participación política, desarrollo económico y paz. Aparecieron negocios, líneas de ropa, promoción musical, acción política. La organización 21st Century Bot ayudó a movilizar a la gente en torno a asuntos públicos y política municipal. Para algunas personas en Chicago, esto parecía una transformación. Un hombre en prisión con influencia sobre miles estaba diciendo el lenguaje que muchas comunidades agotadas querían oír: detener la violencia, construir negocios, registrar votantes, ayudar al barrio, convertir la banda en algo positivo. Para familias que habían vivido años de tiroteos, funerales y miedo, incluso la posibilidad de paz era poderosa. Pero los fiscales vieron otra cosa. Vieron una máscara. Los investigadores federales argumentaron que bajo el lenguaje de la reforma, la empresa criminal continuaba. El dinero de la droga seguía moviéndose. Las órdenes seguían viajando. La violencia seguía protegiendo la estructura. Las cuentas de organizaciones sin ánimo de lucro y el lenguaje comunitario, según el gobierno, se convirtieron en herramientas para ocultar el poder en lugar de terminar con él. Eso es lo que hizo tan complicado el cambio de imagen de Hoover. Había personas que querían creer en él. Había personas que temían rechazarlo. Había políticos que entendían la escala de su influencia. Y había investigadores escuchando desde dentro de la sala. El FBI finalmente captó reuniones, conversaciones y pruebas que, según los fiscales, demostraban que Hoover seguía dirigiendo una enorme organización criminal desde prisión. La imagen de Growth and Development como movimiento cívico se derrumbó bajo cargos federales: conspiración, extorsión, blanqueo de dinero y una empresa criminal continuada. En 1997, Hoover fue condenado en un tribunal federal y recibió condenas adicionales de cadena perpetua.
El cambio de imagen no había logrado salvarlo, pero reveló algo escalofriante sobre el poder. Una banda no siempre sobrevive pareciendo una banda. A veces sobrevive tomando prestado el lenguaje de las mismas instituciones destinadas a reemplazarla. Comunidad, desarrollo, reforma, política, esperanza. Esas palabras pueden ser reales, también pueden ser camuflaje. Y en el caso de Hoover, la pregunta central nunca dejó de perseguir a Chicago. ¿Estaba intentando cambiar la organización o simplemente enseñándole a hablar en un lenguaje que la ciudad quería escuchar? Ads Florence fue construido para hombres a los que el gobierno no quería simplemente encarcelar. Fue construido para contener influencia. En Chicago, Jeff Ford y Larry Hoover habían aprendido que el liderazgo podía viajar sin cuerpo. Un hombre podía estar encerrado y aún así hacer que su nombre se moviera por calles, prisiones, proyectos de vivienda, iglesias, oficinas políticas y archivos policiales. Una condena podía retirarlo de la vista pública, pero no necesariamente del poder. ADX fue diseñado para romper ese patrón. En las montañas de Colorado, detrás de hormigón, acero y silencio, los dos hombres que ayudaron a dividir Chicago terminaron dentro de la misma fortaleza federal. No juntos, no negociando, no haciendo la paz, no celebrando corte, solo contenidos. Durante años circularon rumores de que Ford y Hoover se habían reunido dentro, de que el gobierno había permitido que los viejos rivales se sentaran, hablaran de reforma o discutieran la paz. La historia era casi demasiado perfecta. Dos reyes envejecidos, por fin cara a cara, intentando deshacer lo que habían construido. Pero ADX Florence no fue diseñado para simbolismos así. Fue diseñado para el aislamiento. Las celdas son pequeñas, el contacto es limitado, el movimiento está controlado, el sonido es tragado por el hormigón. El objetivo no es solo castigar un cuerpo, sino reducir la capacidad de un hombre para convertirse en una señal. Esa es la ironía final. Ford y Hoover pasaron sus vidas construyendo sistemas más grandes que ellos mismos. Construyeron nombres que podían moverse por barrios sin que ellos estuvieran allí. Construyeron símbolos que jóvenes seguirían mucho después de que los argumentos originales fueran olvidados. Construyeron coaliciones que convirtieron manzanas de ciudad en fronteras. Y luego ambos hombres fueron colocados en una prisión construida para hacer desaparecer a los seres humanos de las redes que una vez controlaron. Ford quedó atado a una montaña de condenas, incluida la conspiración terrorista que convirtió su nombre en un caso de seguridad nacional. Hoover, décadas después, recibiría una conmutación federal en 2025, pero el titular no significaba libertad. Su condena estatal de Illinois permanecía vinculada al asesinato de William Pookie Young, el joven de 19 años cuya muerte había iniciado la larga caída de Hoover en prisión. Así que los dos reyes de prisión permanecieron separados de la ciudad que una vez moldearon. Sin trono, sin consejo, sin esquinas del South Side respondiendo directamente a sus voces. Pero fuera de los muros, la frontera permaneció. No porque Ford y Hoover siguieran personalmente de pie en esas esquinas, sino porque los sistemas que ayudaron a crear sobrevivieron a sus cuerpos, a su juventud y a su libertad. Y eso deja la última pregunta. Si los reyes se han ido, ¿por qué la frontera que trazaron sigue existiendo? Jeff Ford y Larry Hoover no deberían ser recordados como reyes. Esa palabra hace que la historia suene más limpia de lo que fue. Los reyes tienen reinos. Lo que ellos construyeron fueron sistemas de miedo, lealtad, dinero y memoria. Sistemas que convirtieron barrios en fronteras y vidas jóvenes en territorio. Tenían dones. Ford podía unir a la gente. Hoover podía organizar el poder. En otro mundo, esos dones podrían haber construido algo que sanara las comunidades de las que venían. Pero en Chicago esos dones se convirtieron en maquinaria. Folk, people, 5, 6. Nombres que podían decidir dónde estaba alguien antes de que nadie preguntara quién era. La tragedia no es solo que Ford y Hoover terminaran detrás de muros de hormigón. La tragedia más profunda es que la ciudad siguió cargando con el mapa después de que los hombres se fueran. Las familias todavía tenían que recordar qué manzanas eran seguras. Los jóvenes todavía heredaban conflictos que no habían creado. Un símbolo todavía podía significar más que el nombre de una persona.
Los reyes están encerrados. Pero la frontera que trazaron nunca estuvo hecha de muros. Estaba hecha de miedo, memoria y vidas jóvenes obligadas a elegir un lado antes de haber tenido siquiera una opción.